Mi nombre es Israel Gutiérrez, analista técnico de ISM Latam, y qué gusto poder estar con ustedes esta noche. Vamos a repasar una nueva semana, ya la penúltima semana del mes de abril. Tomarnos en cuenta cómo se encuentra el precio con respecto a los niveles de market profile, a evaluar cómo se encuentra la subasta hasta el momento, si se encuentra con fortaleza, debilidad o en un estado de equilibrio, que son niveles de referencia claves. Antes de comenzar, solo revisaremos el aviso de riesgo y enseguida pasaremos al análisis de mercado. Perfecto, entonces vamos a ver qué tenemos hasta el momento. Bueno, el euro dólar durante la semana pasada respetó muy bien nuestro nivel de equilibrio en 1.1306, el precio más buscado durante el mes de marzo, entonces eso nos sirve como referencia para este mes de abril. Se ha comportado muy bien como resistencia y ha vuelto nuevamente a mandar al precio una zona de sobreventa. ¿Qué nos indica esto? Lo que ha pasado hasta el momento, desde el comienzo de este mes. El precio, si bien abrió con un sesgo bajista, no tuvo la capacidad para mantener el precio bajo zonas de sobreventa y moverse a nuevos niveles de referencia, en niveles inferiores. Así que el precio tiene que retornar al precio de equilibrio. Lo hizo de cierta forma con exactitud. Estuvo oscilando un poco en esa zona, pero no pudo ganar más impulso de compra y generó una reversión la semana pasada. En este momento lo que tenemos es que el mercado comienza nuevamente a intentar posicionarse en esta zona bajo 1.1252. Toda esta zona que acabo de resaltar es la zona de sobreventa, es donde el precio durante el mes de marzo estuvo menos tiempo, y por eso se interpreta como zona de sobreventa, ya que al estar menos tiempo, tanto los compradores como vendedores no les pareció muy apetecible esos niveles y por eso estuvieron muy poco tiempo en esas zonas. En este caso, el precio nuevamente se acerca a esas zonas a buscar si en este caso los vendedores vuelven a aumentar el volumen de venta en esa zona. Si no lo logran, el precio retornará al precio de equilibrio nuevamente a 1.13060. Veamos a ver qué nos muestran los niveles en el mediano plazo y corto plazo. Primero, como referencia, el mediano plazo. Vemos que el precio ha logrado migrar a niveles inferiores, pero el valor no lo ha hecho. El valor se está quedando en zonas superiores. Esto es una señal muy importante, ya que si bien el precio está en zonas inferiores, quiere decir que los vendedores están probando hasta el momento precios nuevos en niveles inferiores. Sabemos que toda esta zona de aquí es la zona de sobreventa de largo plazo. Y en este caso converge que también con una zona de sobreventa de mediano plazo. El precio lo que quiere hacer en este momento, si el precio abrió aquí, vamos a poner la línea vertical para identificarla, aquí. Si abrió la semana en esta zona, el precio abre muy alejado con respecto a su precio de equilibrio. En este caso converge con el precio de equilibrio de largo plazo. O sea, esta zona es un imán muy importante para el precio. Es una zona de referencia muy clave, toda esta zona de aquí. Apenas se muestre debilidad por parte de los vendedores, será un objetivo para esta semana. Ahora, como sabemos, el precio es un, es un objeto que nos ayuda a identificar oportunidades. Entonces, en este caso, yo tengo que, si abre el precio en esta zona, yo tengo que identificar la fortaleza de los vendedores. ¿Por qué? Porque están haciendo el intento de alejar al precio de su equilibrio. ¿Ok? Entonces, yo tengo que medir la fuerza en este caso. Con esa referencia que estoy mostrando en este momento, me voy a gráficos de menor plazo para poder identificar la fortaleza o debilidad. En este caso, el mercado en la jornada de hoy no hubo mucha volatilidad en el mercado, ya que en la mayoría de mercados de Europa como Asia se celebraba el lunes santo. Así que por eso hubo relativa poca volatilidad en la mayoría de instrumentos. Si nos fijamos en el euro dólar, en lo que hizo el día de ahora, el mercado apenas se movió al alza, pero el equilibrio se está quedando en niveles inferiores. El mercado con este fuerte movimiento, se posicionó bajo el 1.1252. Quiere decir que todo este movimiento bajista lo hizo con fuerte volumen, lo hizo con un compromiso por parte de los compradores y vendedores, como se puede ver en la forma del profile en esta zona.
Por eso, de cierta forma, al mercado, al posicionarse bajo 1.252, nos ayuda a identificar que desde esa referencia puede evaluar la fortaleza o debilidad de los vendedores. En este caso, como comenté hace un momento, el mercado no puede llevar el equilibrio a nuevos niveles, o sea, sobre 1.252, y aumenta la probabilidad de que el mercado vaya a buscar niveles inferiores. Como sabemos que el mercado siempre busca sus precios de equilibrio con una probabilidad de entre el 80 y 70%, si el mercado muestra debilidad, el primer nivel a buscar está aquí. Es el precio de equilibrio de corto plazo en 1.1243. Es el nivel de referencia en el corto plazo. ¿Por qué? Porque hasta el momento el precio está migrando a niveles inferiores, pero el equilibrio se está quedando en zonas inferiores. Si bien la apertura del día de ahora es alejado del área de valor, quiere decir que los compradores están probando niveles superiores, pero como sabemos que el valor se está quedando en niveles inferiores, aumenta la probabilidad de un escenario de reversión, por lo menos en el corto plazo. Entonces, ¿qué nos está mostrando? Si leemos el contexto que habíamos comentado hace un momento, que los vendedores están moviéndose con fuerza. Entonces, de cierta forma, hasta el momento están aceptando valor en zonas inferiores. Es una referencia importante. Apenas se ve un poco de debilidad por parte de los vendedores, yo informaré en el webinar tal vez del día miércoles más o menos para ver si es que el mercado va a intentar retornar a estas zonas. Hasta el momento está mostrando fortaleza en el corto plazo al dejar el precio de equilibrio en niveles inferiores. Entonces yo llego a esta conclusión por el hecho de que yo soy un trader que me fijo más en lo que es el valor que en lo que es el precio. Para mí el precio solo es una zona de referencia o uso un mecanismo de referencia, perdón, pero siempre me fijo en el valor, ya que ahí es donde está el compromiso entre compradores y vendedores. En este caso, como comenté hace un momento, el valor se encuentra en niveles inferiores y por eso aumenta la probabilidad de que que el mercado retorne a niveles inferiores. ¿Qué escenario necesitamos para que el mercado retorne al nivel de 1.306, que en este caso habíamos comentado que es nuestro nivel clave de referencia, que genere un área de valor sobre 1.252, que es nuestro nivel aquí, y generaría un sesgo alcista de corto plazo. Entonces, ahí vemos una migración a zonas superiores. Por ahora, el precio no lo está haciendo. Perfecto. Tomando en cuenta esto, nos vamos a ir con el siguiente instrumento. Un instrumento que ha estado muy pausado durante las últimas semanas, cada vez se consolida más y más, pero de todas formas, a pesar de que el fundamental está influyendo en el instrumento, da señales importantes y crea tendencias de referencia. Si se fijan, el mercado respetó muy bien nuestro nivel de inferior del área de valor de largo plazo en 1.3104, que es cuando el mercado se posicionó, abrió aquí el mes de abril, ya nos daba un sesgo bajista. Entonces, nuestros niveles de referencia en el 1.3104, el 1.3221, perdón, el 1.3210 y el 1.3279. Nuestros niveles de referencia para buscar el precio a duras, con mucha debilidad, alcanzó el precio de equilibrio. Después nuevamente se volvió a posicionar bajo el área de valor, bajo 1.3104. Y desde ese punto nosotros tenemos que utilizar el 1.3104 como un nivel de resistencia, dependiendo de cómo se va comportando el precio en los niveles de 30 minutos, en los gráficos de 30 minutos para evaluar el valor. Pero ya de por sí tenemos esta zona como una resistencia importante. Entonces, habíamos comentado la semana anterior que esta zona era una zona de consolidación importante y el mercado la rompió. Ahí se convergen los análisis y nos damos cuenta que el mercado puede haber una tendencia alcista en gráficos de un día, pero puede haber una tendencia bajista en gráficos de una hora. Todo eso, por eso es muy importante leer el contexto, tener los niveles de referencia claves. En este caso, ¿qué estás mostrando el precio hasta ahora con todo este movimiento de aquí? Que el mercado no tuvo suficiente fuerza para mantener su impulso alcista, con el que mantuvo los últimos 2 meses. Entonces, si se fijan, toda esta zona de aquí ha creado valor en niveles inferiores. Ya vamos a ver un poco cómo se encuentran los gráficos de corto y mediano plazo, pero hasta el momento a primera vista el mercado está generando valor en zonas de inferiores. Quiere decir que está sintiéndose muy cómodo en esta zona, en la zona sobreventa. Esto quiere decir que ya todo esto de aquí, por ahora el mercado no se está sintiendo cómodo. Ahora hay que evaluar la fortaleza de los vendedores en este caso. El nivel de referencia a buscar de mantener el impulso está en 1.2935, ya que es el precio de equilibrio y el mes de febrero. Como sabemos, el mercado se mueve de zonas de referencia a zonas de referencia. Aquí podemos ver cómo se encuentra en el mediano plazo. Esto es lo que quería mostrar, tal vez se visualiza de una forma más clara. Esto es un patrón
lo que hizo hace 2 semanas, esto es un patrón de acumulación. El mercado se consolida, se consolida, se consolida, y el market profile nos ayuda a visualizar lo que se forma una distribución casi normal, donde se mueve alrededor de su punto de equilibrio en esta zona. Casi siempre va a buscar, en gran mayoría de todo el lapso de la semana va a buscar. Y eso es una señal de que el mercado está preparado para hacer un movimiento direccional, ya sea a la alza o a la baja. Eso pasa en temporalidades de 30 minutos, de 1 hora, 4 horas. Importante es entender ese contexto. Habíamos identificado que el mercado se acercaba a un movimiento direccional. Si se fijan ahora solo en el precio, se puede ver cómo el precio hizo un rango muy marcado. Y ese es el rango que se visualizaba aquí en 4 horas, que estaba respetando el 1.3104. Y así identificamos lo que más probable era esperar un rompimiento de ese nivel. Entonces, si se fijan, así es como jugamos con las diferentes temporalidades para leer siempre el contexto del mercado. O sea, el contexto quiere decir la historia que nos está contando, la historia macro. Si bien hay unas historias que se están contando en temporalidades más pequeñas, ya sea tendencias alcistas, tendencias bajistas, tendencias lateralizadas, lo macro, la tendencia a largo plazo es la que manda. Y esa puede influir de diferentes formas. ¿Ok? Entonces, aquí podemos ver cómo el movimiento direccional se dio. Durante toda la semana pasada tuvimos un sesgo bajista y esto se creó una tendencia bajista de mediano plazo. Esto fue una tendencia de consolidación de mediano plazo, mientras sabíamos que en el largo plazo estaba ligeramente con una tendencia alcista. Si se fijan, hay tendencias diferentes, pero el contexto siempre se puede aprender a leer. ¿Por qué? Porque estábamos analizando con respecto a nuestro nivel de largo plazo en 1.3109. Si se fijan, ahí es donde el precio rebota y de ahí marca el impulso de venta. Con respecto a esto, el mercado ya marcó el movimiento direccional. Ahora hay que validar la fortaleza de los vendedores. El mercado abre desequilibrado con respecto a su precio de equilibrio, que está en 1.39, que es el precio de equilibrio que formó la semana pasada. Entonces, simple, el precio ahora de ahora en adelante esta semana, mientras el precio se mantenga bajo 1.3028, hay que evaluar la fortaleza o la debilidad de los compradores, perdón, de los vendedores. Pero hasta el momento el movimiento muestra que el precio sí logró hacer el movimiento bajista, pero el valor no se movió con mucha fuerza a niveles inferiores. Por eso es importante ver si es que esta intención de los vendedores de llevar al precio inferior es saludable o no. Vamos a visualizar en el gráfico de 30 minutos. De cierta forma el movimiento sí fue saludable o está siendo saludable hasta el momento. ¿Por qué? Vamos a ampliar un poco el gráfico. Este es el rango que nombramos hace un momento, incluso está marcado, los 5 días de hace 2 semanas y los 5 días de la semana pasada. Este gráfico de aquí, esta área de valor de aquí, si se fijan, si solo nos fijamos en lo que es un rango, logra generar valor bajo esa zona de consolidación y migra el precio de equilibrio que estaba aquí de ese día bajo esta zona de consolidación. Entonces, eso es mucha información de que el precio está rompiendo y al mismo tiempo está yendo con valor, o sea, está migrando con valor fuera de esa zona. ¿Ok? Entonces, el movimiento fue saludable. Después del siguiente día, ¿qué es lo que tuvimos? Un movimiento fuerte bajista y el valor se movió también a niveles inferiores. Entonces, el movimiento bajista está siendo saludable. ¿Ok? Entonces, estos 2 días, viernes que hubo feriado y lunes que también hubo feriado, nos damos cuenta que lógicamente el mercado disminuyó su volatilidad, pero si nos fijamos en el valor, el precio hasta el momento se está sintiendo cómodo en niveles inferiores, pero ha dado 2 días de consolidación. ¿Qué quiere decir eso? Que en los próximos 2 días de esta semana, entre martes y miércoles, se puede esperar nuevamente un movimiento direccional. Si nos fijamos solo en el movimiento que ha venido haciendo el precio hasta el momento, aumenta la probabilidad de que sea un movimiento bajista, porque está migrando con valor a niveles inferiores. ¿Ok? Sabemos que si pierde el impulso de venta, el primer nivel a buscar está en 1.3039. Perfecto, vamos con el siguiente instrumento. El dólar neozelandés es el dólar americano. También de volatilidad muy disminuida. Pero el instrumento arroja valiosa información de que está validando su rompimiento del rango. Varias semanas veníamos analizando este instrumento, lo consolidado que se encontraba. Y durante la semana pasada rompió totalmente bajo los niveles de 0.6775, rompió su zona de sobreventa, que era toda esta zona de aquí, rompió los soportes del rango, que era toda esta zona de aquí,
y lo hizo con valor. Entonces, unas señales importantes. Vamos a ver cómo se ha comportado en gráficos de una hora y en 30 minutos, pero hasta el momento del movimiento se ve que tiene mucho potencial de mantenerse el rompimiento. Lógicamente esto puede cambiar de un día para el otro, pero hasta el momento vamos a ver qué es lo que nos muestra. En el mediano plazo, el instrumento no valida mucho el rompimiento bajista. ¿Por qué? Porque el precio sí está en niveles inferiores, pero el valor se está quedando en niveles superiores. Estos son señales importantes diciendo que el precio no está bajando con mucho valor. Lógicamente hay que ser pacientes porque recién el mercado se dio un fuerte movimiento. También hay que validar este movimiento que hubo por parte de un fundamental la semana pasada. Así que en mi opinión es importante esperar cómo se desarrolla en los próximos días, por lo menos esta semana. Porque si el mercado retrocede y se posiciona nuevamente en esta zona, hay una intención de que posiblemente hay una opción de que nos encontremos ante un falso breakout de este rango de largo plazo. ¿Por qué? Porque estaría validando que el mercado no puede mantener el precio en estas zonas y este precio de equilibrio es una zona más cómoda para el mercado. Entonces, es muy importante tomar en cuenta eso. Tomando en cuenta que en el mediano plazo no tiene mucha fuerza bajista, vamos a ver qué nos muestra en el corto plazo. Esto es muy importante. Esta área de valor es la que rompe la zona de sobreventa a largo plazo. Si se fijan, el valor no migró con mucha fuerza. Igualmente, este día tampoco el valor migró con mucha fuerza. Si se fijan, el precio de equilibrio se está quedando en niveles superiores. Pero hay un factor importante. En los últimos 2 días, si bien ha habido poca volatilidad, hay una señal importante. Siempre es importante cómo se comporta el precio cuando se aleja de sus precios de equilibrio. ¿Por qué? Porque hay 2 opciones. O el precio retorna o el precio comienza a formar valor en niveles inferiores. Desde esta área de valor, el precio abrió un poco desequilibrado, pero no retornó a su precio de equilibrio y comenzó a formar valor aquí con mucha debilidad. La verdad, no mostraba, en mi opinión, ni mucha fuerza alcista ni bajista, pero en mi opinión, lo que formó hoy el día lunes sí marca un sesgo bajista muy fuerte, porque desde que el precio logró moverse estas zonas, esta formación de valor, tomando en cuenta esta que fue lo que marcó el rompimiento del área de valor de largo plazo, del área de sobreventa de largo plazo, esto significa creación de valor en niveles inferiores. Hay comodidad de movimiento en niveles inferiores. Y el precio está aceptando esos niveles. Entonces hay un factor muy importante a tomar en cuenta de que si bien estos 2 días no estaban mostrando mucha fuerza bajista, y yo este día de ayer estaba con un sesgo alcista en esta zona de aquí, lo que pasó el día de hoy me dio un sesgo bajista, ya que la creación del valor, yo me guío por el valor más que del precio, y yo sé que de un día para el otro puedo cambiar mi opinión. Pero guiándome solo en el valor en este momento, aumenta la probabilidad de que siga el movimiento direccional. Hasta el momento, ¿cuál es el nivel importante que estarán a prueba los vendedores? Nuevamente superar estos mínimos. Superar el nivel 0.6672, un rompimiento bajo esa zona, y si lo hace mejor con valor, aumenta la probabilidad de que siga el movimiento bajista, que fue marcado por este fuerte impulso durante la semana anterior. Así es como se puede cambiar de un día para el otro un sesgo alcista o bajista. Siempre importante cómo se desarrolla el valor en los diferentes niveles. Por eso en el mercado no hay ninguna certeza. Siempre se puede actualizar y siempre la perspectiva de los compradores y vendedores puede cambiar en cualquier momento. Perfecto, vamos con este instrumento que sigue consolidado. Si se fijan, sigue consolidado y sigue respetando nuestro nivel de 1.3319 como soporte. Ya formado aquí en esta zona, una zona de resistencia, lo vamos a analizar en un momento. Y cada vez se consolida más. Si se fijan, es una consolidación casi imperfecta. O sea, visualmente se puede visualizar los rangos, la resistencia, los soportes con mucha claridad, no hay mucha dificultad en eso. Quiere decir que el mercado está consolidando en el largo plazo. Está asimilando los movimientos y posiblemente para el largo plazo de los próximos meses podremos esperar un movimiento importante. En mi opinión, para el mes de abril, si quedan algunos días, el mercado es más probable que cierre dentro de la zona de equilibrio entre 1.3443 y 1.3319, porque se está moviendo con mucha comodidad en esas zonas. En este caso tengo que evaluar más, si es estos niveles que son de referencia, pero en este caso tengo que evaluar más cómo se encuentra la subasta en el mediano y corto plazo. Porque ya sé que está enrangado, ahora puedo ver cómo se identifica esas zonas. Vamos a poner
identificar el comienzo de la semana, ya que es el comienzo del nuevo ciclo. Aquí. Y se puede visualizar cómo el mercado se encuentra enrancado también. Si se fijan, el valor no migra con fuerza, sino que cuando va a la parte inferior, crea valor en niveles inferiores. Cuando va a la parte superior, crea valor en niveles superiores. Y leyendo el contexto adecuado, sabemos que está respetando muy bien el rango. Entonces, ¿qué opciones tenemos como traders en este caso? Cuando el precio se aproxime sobre 1.3339 y la zona de sobrecompra aumenta, es una buena zona de que si se dan los patrones adecuados, buscar una reversión al precio de equilibrio en 1.3371. De igual forma, esta zona de aquí, entre 1.3333 y 1.3319, que converge con niveles de largo plazo, zona de sobreventa, soporte del área de valor, esta zona es un soporte muy importante. Y se fijan, por eso respetó hace un par de horas estas reversiones que está aquí, cuando se aproxima a estas zonas y genera estas reversiones. Entonces, toda esta zona hace una zona de venta, sí es siempre y cuando se dan los patrones adecuados en gráficos de 1 hora o 4 horas, pero se mantiene en consolidación. Por eso, cuando se aproxima a niveles de resistencia, por el hecho de que se encuentra en un estado, en una estructura de rango, aumenta la probabilidad de una reversión. ¿Cuándo identificamos una continuación alcista o bajista? El precio tiene que generar valor bajo estas zonas o sobre estas zonas. Mientras el precio no lo haga, el precio puede incluso subir estas zonas, pero posiblemente estemos en escenarios de falsos breakouts. Así que hay que tomar muy en cuenta eso. En el corto plazo, por el hecho que nos encontramos en un escenario lateralizado, en mi opinión no hay mucha claridad, porque no podemos visualizar ni una tendencia alcista ni bajista en el mediano plazo. Perdón, en el corto plazo. Entonces, el hecho de que me quedaría con este análisis del mediano plazo que nos da un poco de mayor claridad y nos muestra la estructura más real. Los niveles de resistencia, tanto como los niveles de soporte, como para buscar y esperar que el precio se aproxime a esos niveles y buscar las oportunidades adecuadas con patrones de precio. Perfecto, vamos con el dólar versus el yen japonés, que también se encuentra en una zona clave. Nuestro nivel ya alcanzó el 112, que durante varios meses lo veníamos hablando. Pero como sabemos, es una zona de resistencia. Está en la zona de sobrecompra. Está mostrando cierta debilidad hasta ahora el instrumento para alcanzar esa zona. El nivel clave a buscar está en 112.57. Tiene que romper esa zona, pero antes de que validar el rompimiento, tiene que comenzar a generar áreas de equilibrio en estas zonas. Por eso tenemos que ir a gráficos de corto y mediano plazo para identificar la salud. Pero lo importante es que ya sabemos que se encuentra justo exactamente en ese nivel de resistencia. Y si los compradores pronto no entran con esa fuerza de compra, una reversión se daría, una corrección. No estaría anulando el movimiento alcista, solo que una corrección se puede dar hasta los 111.29. Hay que estar muy atentos, ya que instrumentos, si se fijan lo que hizo la semana anterior, este patrón, como comentamos al principio del webinar, como la libra, esto es un patrón de consolidación muy fuerte, muy marcado. Es una distribución casi perfecta, distribución normal casi perfecta. Entonces, quiere decir que se aproxima un movimiento direccional muy fuerte, muy importante, de muy alta volatilidad. Como estamos justo en este nivel de resistencia en 112, aumenta la probabilidad de que sea un movimiento bajista, siempre y cuando, como comentamos en un momento, no cree las áreas de valor acá. Y este momento no lo ha hecho, porque si nos fijamos ya en la gráfica de 30 minutos, el precio se sigue generando valor bajo el 1.12, que es nuestro nivel de referencia. Y aumenta la probabilidad del movimiento direccional sea en sentido bajista. ¿Okay? Porque nos encontramos en un nivel de resistencia y el valor no está migrando a niveles superiores. Es importante tomar en cuenta eso. Y más que nada la acumulación. Se fijan, son casi 1, 2, 3, 4, 5, 6 días donde dan patrones de acumulación. O sea, eso es una anormalidad del mercado. Eso quiere decir que estamos próximos a este movimiento direccional. Si no me equivoco, en esta semana hay decisiones de política monetaria por parte del Banco de Japón. Entonces, tal vez el mercado está expectante a eso. Hay que tomar en cuenta que puede ser uno de los catalizadores para que aumente la volatilidad del instrumento. Pero desde un punto de vista de profile, el mercado ha mostrado en los últimos días dificultad para generar valor sobre 112. Para validar el rompimiento, el mercado tiene que generar área de valor sobre 112. ¿Cuál es, en mi opinión, la que marca la referencia? Este de aquí. Porque este fue el intento alcista que tuvo el precio, pero apenas intentó, hubo el rechazo, formando el valor en niveles inferiores como una especie de letra B, más o menos, y aquí se forma el equilibrio, o sea, bajo ese nivel. Desde ahí marca la pauta, en mi opinión, desde un punto de vista de profile, el sesgo bajista.
lógicamente en el mediano plazo, corto plazo, porque sabemos que en el largo plazo la tendencia alcista es muy saludable. Perfecto, vamos con el último instrumento, el dólar australiano versus el dólar americano. En muchos intentos de sobrepasar la zona de sobrecompra, generando de cierta forma una especie de impulso alcista durante las últimas 2 semanas. Pero cuando el mercado está con un sesgo bajista y se aproxima a los niveles de sobrecompra, comienza a mostrar debilidad también a corto plazo, es muy probable que el precio revierta. Vamos a fijarnos en esto. El mercado está rechazando totalmente estos precios de equilibrio en niveles superiores. Porque por más que en el mediano plazo está subiendo, sabemos que nos encontramos que todo esto es una zona de sobrecompra de largo plazo. Y ahí es donde el contexto influye más en el mercado. Como ser un cambio de ciclo, el mercado está rechazando totalmente esos niveles y ya ha ido a alcanzar nuestro precio de equilibrio pendiente en 0.7124. Sabemos que los precios pendientes de equilibrio son niveles de referencia a futuro. Entonces, en este caso, el mercado está rechazando el 0.6172. Hay que fijarse cómo se encuentra en el corto plazo para evaluar la fortaleza o debilidad. Listo. La semana pasada habíamos comentado cómo en esta zona nos encontrábamos, cómo el precio estaba mostrando movimientos saludables alcistas. Pero el precio puede cambiar de opinión en cualquier momento. Pero el precio de equilibrio siempre es buscando el 70-80% del tiempo. El mercado lo único que hizo fue alcanzar su precio de equilibrio, se fijan con exactitud en esa zona, y de ahí marca el impulso de venta. Y migra el valor a niveles inferiores. Es como que rechaza totalmente, ya cumplió la estadística de que alcanza el precio de equilibrio y rechazó totalmente ese nivel y generó valor en niveles inferiores. Desde aquí ya se vio la debilidad del instrumento. Consolidación y ruptura, generando en la jornada del día de hoy lunes, valor bajo esta área de valor que fue nuestro nivel de referencia y ya generó valor en niveles inferiores, mostrando que hay fortaleza en el lado vendedor hasta el momento. Entonces, sabiendo que nos encontramos en un nivel de sobrecompra de largo plazo, se va leyendo cómo se encuentran va dejando el mercado las huellas en el corto plazo. Teniendo este punto de referencia, el primer nivel a buscar está en 0.7115, área superior del área de valor, y después está el 0.7085, aunque con mucha menos probabilidad, ya que este instrumento tiene menos volatilidad para alcanzar ese instrumento, para alcanzar esos rangos en una sola jornada. De todas formas, estos serán nuestros niveles de referencia por lo que queda del mes, y hasta el momento el instrumento está mostrando debilidad en el corto plazo. Esa es más o menos la idea de la mayoría de las divisas. Si se fijan, el valor es un nivel muy importante en mi opinión. No es por tirarme flores o cosas por el estilo, sino que es un nivel de referencia muy clave. No sé, es una anomalía del mercado, donde el mercado tiene como referencia y nos ayuda mucho a medir el pulso del mercado. Quisiera saber si tienen alguna consulta. Genial, genial, qué bueno. Espero que les esté sirviendo mucho esta información. Si eso ha sido todo, cualquier cosa me pueden dejar un comentario. Estaremos respondiendo lo más pronto posible. Cualquier duda o consulta de igual manera. Qué gusto por estar con ustedes. Estamos a las órdenes y espero que tengan una excelente noche. Hasta luego.